Amigos y hermanos en Red de Fe, hay algo que quiero que pienses por un momento. Imagina que estás sentado en una iglesia, escuchando un sermón, una prédica. El pastor habla con pasión, con convicción, y de repente dice algo que te hace sentir un nudo en el estómago. Si no das tu diezmo, estás robándole a Dios. Si no das, estarás maldito. ¿Te suena familiar? Miles de personas escuchan esto cada domingo, en cada congregación en la casa de Dios, y muchas salen de la iglesia sintiendo culpa, presión, incluso miedo. Pero hoy quiero que hagamos una pausa. Quiero que respires hondo y te preguntes, ¿es esto lo que Dios realmente quiere de nosotros? ¿Es esta la enseñanza de Cristo? Vamos a adentrarnos en este tema juntos, no desde la crítica, sino desde el amor y la búsqueda de la verdad. Porque esto no se trata de dinero, no se trata de porcentajes ni de reglas. Se trata de algo mucho más profundo, algo que toca el corazón mismo de nuestra fe. Se trata de entender qué significa realmente dar, qué espera Dios de nosotros y cómo podemos vivir nuestra fe con integridad, sin presiones ni miedos. Pero antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, porque aquí compartimos contenido de valor con la verdad para aumentar nuestra fe. Amén. Y ahora sí, para empezar, retrocedamos en el tiempo. Imagina a Abraham, ese hombre de fe que caminó con Dios. Después de una gran victoria, Abraham se encontró con Melquisedec, un sacerdote del Dios Altísimo, y en ese encuentro, Abraham le dio el diezmo de todo lo que tenía. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue porque Dios se lo ordenó? No, la Biblia no dice eso. Abraham lo hizo voluntariamente, como un acto de gratitud, de reconocimiento. Fue una expresión de su corazón, no una obligación. Ahora avancemos un poco más. Llegamos a la época de Moisés, cuando Dios estableció la ley para el pueblo de Israel. En Levítico 27:30, Dios dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Pero aquí hay algo que muchos pasan por alto. El diezmo no era dinero, sino productos del campo. Se daba para sostener a los levitas, quienes no tenían tierra propia, y también para ayudar a los necesitados, los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Era un sistema de provisión, no de enriquecimiento personal. Pero con el tiempo, algo cambió. Lo que comenzó como un acto de adoración y provisión se convirtió en una carga pesada. Los líderes religiosos empezaron a imponer el diezmo como una obligación, y el corazón de la gente se alejó de la verdadera intención de Dios. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿sigue siendo el diezmo un mandato para nosotros hoy? Para responder esto, tenemos que mirar lo que Jesús enseñó. En Mateo 23:23, Jesús confronta a los fariseos, esos líderes religiosos que seguían la ley al pie de la letra, pero olvidaban lo más importante. Él les dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, pero han descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Jesús no está condenando el diezmo en sí, sino la hipocresía de aquellos que lo usaban para aparentar piedad mientras sus corazones estaban lejos de Dios. Después de Jesús, algo cambió radicalmente. La iglesia primitiva no se basó en el sistema del diezmo. No vemos a Pedro, a Juan o a Pablo exigiendo diezmos a las iglesias. En lugar de eso, vemos algo hermoso. Una comunidad de creyentes que compartían todo lo que tenían, que daban voluntariamente, con alegría, sin presiones ni obligaciones. En 2 de Corintios 9:7, Pablo lo deja claro: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Te das cuenta? Dios no quiere tu dinero por obligación. Él quiere tu corazón. Quiere que des con gozo, con gratitud,
no porque te sientas presionado o porque tengas miedo de ser maldecido. Pero aquí es donde las cosas se complican. Hoy en día, muchos predicadores usan versículos como Malaquías 3:10 para decir: si no diezmas, estás robándole a Dios. Si das, Él te bendecirá. Y aunque ese pasaje fue dirigido a Israel bajo la ley, lo usan para crear un sistema de miedo y manipulación. Pero piénsalo por un momento, ¿es Dios un comerciante al que le pagas el 10% de tus ingresos para que te prospere? ¿Es la bendición de Dios algo que se compra con dinero? Cuando Jesús vino, Él no enseñó eso. Él habló de la bendición en términos de humildad, de misericordia, de pureza de corazón. Nunca dijo: dame tu dinero y te haré rico. Al contrario, advirtió sobre el amor al dinero, sobre la avaricia, sobre poner nuestra confianza en las riquezas. Si has llegado hasta aquí y si el mensaje empieza a resonar contigo, te animo a compartir con otras personas para que de esa manera lleguemos a iluminar a más personas con esta verdad. Entonces, si el diezmo no es un pago por bendiciones, ¿cuál era su verdadero propósito? En el Antiguo Testamento, el diezmo era una provisión para los levitas y los necesitados. Era una forma de cuidar a aquellos que no tenían tierra, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. Pero hoy, en muchas iglesias, el diezmo se ha convertido en algo muy diferente. Se ha convertido en una herramienta de control, en un sistema que enriquece a algunos mientras oprime a otros. Imagina esto: una iglesia donde el pastor vive en una mansión, viaja en jets privados y conduce autos de lujo, mientras los miembros de la congregación luchan por pagar sus facturas. ¿Es eso lo que Jesús enseñó? ¿Es eso lo que significa ser un siervo de Dios? Jesús dijo: el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea el siervo de todos. Marcos 10:44. Él no vino para ser servido, sino para servir. Y eso es lo que debemos buscar en nuestros líderes: humildad, servicio, amor. Así que, ¿cómo debes dar hoy? No hay una fórmula mágica, no hay un porcentaje exacto. La Biblia nos dice que demos según lo que hayamos decidido en nuestro corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9:7. Eso significa que debes orar, buscar a Dios y dar de acuerdo a lo que Él ponga en tu corazón. Puede ser el 10%, puede ser más, puede ser menos. Lo importante no es la cantidad, sino la actitud. Entonces es muy importante orar, buscar a Dios antes de dar. Y aquí te invito, querido amigo, hermano en Cristo, a ver nuestro video de cómo orar correctamente, por si no encuentras palabras o no tienes idea de cómo orar o hablar con Dios. Te dejo aquí arriba el video. Y recuerda, la verdadera bendición no es material, es espiritual. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto amas. No se trata de cuánto das, sino de cuán cerca estás de Dios. Porque al final, lo que realmente importa es tu relación con Él. Esa es la verdadera prosperidad. Pero, ¿qué pasa cuando el diezmo se convierte en un negocio? Cuando los líderes religiosos usan el diezmo para enriquecerse, para vivir en lujos, mientras la gente sufre, algo está terriblemente mal. Jesús advirtió sobre esto. Él dijo: guárdense de los escribas que gustan de andar con ropas largas, llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús vio cómo los líderes religiosos de su tiempo explotaban a la gente, cómo usaban la religión para su propio beneficio. Y hoy, tristemente, la historia se repite. Hay pastores que viven en mansiones, que viajan en jets privados, que conducen autos de lujo, mientras sus congregaciones luchan por llegar a fin de mes. Y todo en nombre de Dios. Eso no es el Evangelio, eso es manipulación.
Entonces, el llamado para los líderes y para todos nosotros es vivir con fe auténtica el Evangelio de Cristo. Vivir una fe auténtica no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino que recorremos día a día. Y en ese camino hay momentos de alegría, de paz, de crecimiento, pero también hay momentos de duda, de lucha, de cansancio. Y eso está bien, porque nuestra fe no se trata de ser perfectos, se trata de ser auténticos. Y si quieres experimentar el poder de la fe, te dejo aquí arriba o en la descripción nuestro video de El poder de la fe, donde encontrarás ejemplos claros para aumentar tu fe. Amén. Y ahora, imagina esto. Estás caminando por un sendero montañoso. A veces el camino es fácil, el sol brilla, el aire es fresco y todo parece perfecto. Pero otras veces el camino es difícil. Hay piedras en el camino, el viento sopla fuerte y te sientes cansado. Pero en esos momentos no estás solo. Dios está contigo. Él es tu guía, tu fortaleza, tu refugio. Y cuando te sientes cansado, Él te da fuerzas. Cuando te sientes perdido, Él te muestra el camino. Eso es lo que significa vivir una fe auténtica. No es una fe que depende de nuestras circunstancias, es una fe que depende de Dios. Es una fe que nos sostiene en los momentos difíciles y nos llena de gratitud en los momentos buenos. Es una fe que nos recuerda que sin importar lo que pase, Dios está con nosotros. Y aquí, y con esto, es donde todo cobra sentido. Porque cuando vivimos una fe auténtica, cuando confiamos en Dios en todo momento, nuestra vida se convierte en un testimonio de su amor. La gente no ve solo nuestras palabras, ve nuestras acciones, ve cómo tratamos a los demás, cómo enfrentamos los desafíos, cómo vivimos nuestra vida. Y eso es lo que realmente importa. Por ejemplo, imagina a alguien que no conoce a Dios, te ve vivir tu fe. Te ve amar a los demás, servir con humildad, perdonar con gracia. ¿Qué piensa esa persona? Probablemente se pregunta, ¿qué tiene esta persona que yo no tengo? Y esa es la oportunidad perfecta para compartir el amor de Dios. No con palabras complicadas, sino con tu vida. Porque la fe no se trata solo de lo que decimos, se trata de cómo vivimos. Entonces, ¿cómo podemos vivir una fe que impacte a los que nos rodean? No se trata de seguir una lista de reglas, se trata de vivir con un corazón sincero. Se trata de ser auténticos, de amar incondicionalmente, de confiar en Dios en todo momento. Porque cuando vivimos de esa manera, nuestra vida se convierte en un testimonio del amor de Dios. Cada día es una oportunidad para vivir tu fe. Cada conversación, cada decisión, cada acción es una oportunidad para reflejar el amor de Dios. Y cuando vives de esa manera, no solo estás bendiciendo a los que te rodean, estás honrando a Dios. Si has llegado hasta aquí, comenta, Dios, gracias por tu palabra. O comenta, ¿qué opinas del diezmo? Y ahora, para seguir hablando de diezmo, imagina que estás en un mercado antiguo. Entre puestos de frutas y telas coloridas, ves a un hombre entregando una bolsa de trigo a un sacerdote. Es Abraham, dando el diezmo a Melquisedec, no por obligación, sino por gratitud. No hay miedo, no hay amenazas, solo un corazón agradecido que reconoce lo que ha recibido. Ese acto, en Génesis, no fue un contrato, fue un diálogo entre el hombre y lo divino. Ahora avanza miles de años. Estás en una iglesia moderna. El pastor habla de Malaquías 3:10, pero la atmósfera es distinta. Hay tensión en el aire, como si el techo pudiera derrumbarse si no sueltas tu cartera. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo pasamos de la gratitud espontánea de Abraham a la culpa manipuladora de algunos púlpitos? La respuesta está en un giro peligroso: convertir lo sagrado en transacción. Como hemos dicho, en el Antiguo Testamento, el diezmo alimentaba a los que no tenían tierra: levitas, extranjeros, viudas.
Era un sistema de justicia, no de enriquecimiento. Pero cuando la religión mezcla el miedo con las finanzas, el diezmo deja de ser pan para el hambriento y se convierte en moneda para el poder. Jesús lo vio venir. En Mateo 23, no condenó el diezmo, sino la obsesión por lo externo mientras se olvidaba lo esencial, la justicia, la misericordia, la fe. Imagínalo hoy, ¿qué diría de megáfonos que gritan, da o serás maldito? Mientras pasan ofrendarios con luces de neón, probablemente volcaría las mesas de nuevo. Pero hay esperanza. Pablo, en 2 de Corintios 9, habla de una generosidad que nace del gozo, no del miedo. Describe a campesinos macedonios que en su pobreza dieron más allá de sus fuerzas. No fue el 10%, fue el 100% de su corazón. Esa es la clave. Dios no mira cifras, mira la intención. Un niño que da sus 2 monedas, Marcos 12, conmueve más al cielo que un magnate que firma cheques por apariencias. Hoy, algunos usan el diezmo como varita mágica. Si das, Dios te prosperará. Pero la Biblia no promete riquezas materiales a cambio de dinero. Promete algo mucho más profundo, una vida llena de significado, de propósito, de paz. Porque la verdadera prosperidad no se mide en cuentas bancarias, se mide en corazones transformados. Por ejemplo, una iglesia en Brasil usó sus diezmos para comprar tierras y construir viviendas para familias sin hogar. En México, otra convirtió su templo en un banco de alimentos durante la pandemia. Esos son los diezmos que hacen temblar al cielo, no los que llenan alcancías, sino los que derriban muros. Pero aquí está el desafío. ¿Cómo podemos ser generosos sin caer en la trampa de la manipulación? La respuesta está en volver al corazón de Dios. No se trata de cuánto das, sino de cómo das. No se trata de cumplir con una regla, sino de expresar gratitud. Porque al final, todo lo que tenemos le pertenece a Él. Somos solo administradores de sus recursos. ¿Y tú? ¿Has sentido la presión de dar por miedo? ¿O has experimentado la alegría de dar por amor? La verdadera generosidad no es una transacción, es una conexión, no es un contrato, es un acto de adoración. Porque cuando damos con un corazón sincero, no estamos llenando arcas, estamos tocando vidas. Y ahora, para entender mejor, imagina que estás en un puente entre 2 mundos. De un lado, el Antiguo Testamento, donde el diezmo era trigo, cebada y aceite, llevados al templo para alimentar a los que no tenían voz, huérfanos, viudas, extranjeros. Del otro lado, el Nuevo Testamento, donde Jesús no habla de porcentajes, sino de corazones. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Pero, ¿qué le pertenece a Dios? ¿El 10% de tu salario o el 100% de tu vida? La iglesia primitiva no tenía cuentas bancarias ni presupuestos millonarios. Tenía algo más poderoso: comunidad. En Hechos 4:32 a 35, nadie vendía sus propiedades para llenar arcas, sino para sostener a los necesitados. Bernabé, por ejemplo, vendió su campo y puso el dinero a los pies de los apóstoles, no en sus bolsillos. Era una economía del amor, no del miedo. Pero hoy, algunos han convertido el diezmo en un impuesto religioso. Usan pasajes, versículos, sin entender el contexto, como Malaquías 3:10. Usan como un chantaje: traed todos los diezmos y probadme ahora. Olvidan que Dios hablaba a Israel bajo la ley, no a la iglesia bajo la gracia. Peor aún, olvidan que el versículo termina con una promesa de provisión para que haya alimento en mi casa, no para comprar jets privados. Y si aún no has visto nuestro video, Cómo leer la Biblia correctamente, te dejo aquí arriba o en la descripción, para que puedas aprender a meditar correctamente la palabra de Dios. ¿Y si el diezmo moderno
fuera como el de Nehemías. Cuando el pueblo reconstruía Jerusalén, los líderes renunciaron a sus privilegios. Nehemías 5:18. No exigían diezmos, sino que compartían su comida con el pueblo. O como Dorcas, que en lugar de dar dinero, tejía túnicas para los pobres. Hechos 9:39. La generosidad no es una transacción, es una conexión. Pero aquí está el desafío. En un mundo donde el 1% más rico posee el 45% de la riqueza global, ¿cómo habla Dios a través de nosotros? ¿Con sermones que exigen el 10% de un salario mínimo? ¿O con iglesias que usan sus recursos para combatir la desigualdad? La verdadera generosidad no se mide en monedas, sino en justicia. ¿Y tú, has visto iglesias que hacen lo contrario? Pastores que predican austeridad a sus feligreses, pero viven en lujos, o comunidades que convierten el diezmo en un club exclusivo. Si das, eres bendecido, si no, estás fuera. Eso no es el Evangelio, es un negocio disfrazado de espiritualidad. Al final, dar no es una fórmula, es un fruto. Como la higuera de Marcos 11:12-14, Jesús maldijo al árbol que tenía hojas, apariencia, pero no frutos, acción. Nuestras ofrendas son hojas que impresionan o frutos que alimentan. Ahora, imagina que estás en un jardín, no cualquier jardín, sino uno donde cada planta representa una parte de tu vida. Hay un árbol alto y frondoso que simboliza tu fe, flores que representan tus relaciones y un pequeño brote que es tu generosidad. Ahora, ¿qué pasa si solo riegas el brote y descuidas el árbol? Con el tiempo, el brote puede crecer, pero el árbol se debilitará y las flores se marchitarán. Eso es lo que sucede cuando convertimos el diezmo en una obligación y descuidamos el resto de nuestra vida espiritual. Como ya dijimos, Jesús nos advirtió sobre esto. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezman la menta, el eneldo y el comino, pero han descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. No se trata de dar el 10% y olvidarse del 90%. Se trata de vivir una vida que refleje el amor de Dios en todo lo que hacemos. Pero aquí está el problema. En muchas iglesias, el diezmo se ha convertido en una especie de boleto de entrada al favor de Dios. Se predica que si das, Él te bendecirá, y si no das, estarás maldito. Pero esa no es la enseñanza de Jesús. Él nunca condicionó su amor ni sus bendiciones a un pago. Al contrario, Él nos enseñó que la verdadera bendición viene de vivir en comunión con Dios, de amar a nuestro prójimo, de buscar su reino por encima de todo. Por ejemplo, un hombre rico se acerca a Jesús y le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús no le dice, da el 10% de tus ingresos. Le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Marcos 10:21. ¿Por qué? Porque el problema no era el dinero en sí, sino el apego del hombre a su riqueza. Jesús no estaba interesado en su cartera, estaba interesado en su corazón. Y eso es lo que debemos recordar. Dios no necesita nuestro dinero. Él es el dueño de todo. Lo que Él quiere es nuestro corazón. Quiere que confiemos en Él, que dependamos de Él, que vivamos en una relación íntima con Él. Y cuando eso sucede, cuando nuestro corazón está lleno de su amor, la generosidad fluye de manera natural. No damos porque tenemos que dar, damos porque queremos dar. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra generosidad sea genuina y no una respuesta al miedo o a la manipulación? Aquí hay 3 principios que pueden ayudarnos. Primero, da con un corazón alegre. No des por obligación, des porque quieres, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Segundo, da con propósito. No des solo porque te lo piden, des porque quieres bendecir a alguien, porque la verdadera generosidad
cambia vidas. Tercero, da con mayordomía. Recuerda que todo lo que tienes le pertenece a Dios. Eres solo un administrador de sus recursos. Y aquí está la clave. La verdadera generosidad no se trata solo de dar, se trata de vivir. Se trata de vivir una vida que refleje el amor de Dios. Se trata de ser generosos con nuestro tiempo, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto das, sino cuánto amas. Recuerda que cada día es una oportunidad para vivir tu fe. Cada conversación, cada decisión, cada acción es una oportunidad para reflejar el amor de Dios. Y cuando vives de esa manera, no solo estás bendiciendo a los que te rodean, estás honrando a Dios. Imagina que estás en un río, no un río cualquiera, sino uno que fluye con fuerza, llevando consigo vida, esperanza y renovación. Ese río es el amor de Dios, y nosotros somos como ramas que se extienden hacia Él. Cuando nos conectamos con ese amor, todo cambia. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra generosidad, todo fluye de manera natural, como el agua que corre sin esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando nos desconectamos de ese río? Cuando dejamos que el miedo, la culpa o la presión nos dominen, nuestra generosidad se seca. Ya no damos con alegría, damos con temor. Ya no damos por amor, damos por obligación. Y eso no es lo que Dios quiere. Él no quiere que demos por miedo, quiere que demos por gratitud. Imagina esto, un niño que recibe un regalo de su padre. No lo abre con miedo, pensando que tiene que devolver algo a cambio. Lo abre con alegría, con gratitud, con la certeza de que su padre lo ama. Así debe ser nuestra relación con Dios. No debemos dar porque nos sentimos obligados, sino porque estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero aquí está el desafío. En un mundo lleno de distracciones, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Es fácil caer en la rutina, en la religión vacía, en la obediencia sin corazón. Por eso es tan importante recordar las palabras de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 a 39. El amor es el centro de todo. Es lo que da sentido a nuestra fe, a nuestra generosidad, a nuestra vida. Sin amor, nuestras acciones pierden su valor. Sin amor, nuestras ofrendas son solo ruido. Pero con amor, todo cambia. Con amor, nuestra fe se convierte en algo vivo, algo que transforma no solo nuestra vida, sino también la vida de los que nos rodean. Y aquí es donde todo cobra sentido, porque cuando vivimos una fe auténtica, cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, la generosidad fluye de manera natural. No damos porque tenemos que dar, damos porque queremos dar. No servimos porque nos sentimos obligados, servimos porque queremos honrar a Dios. Imagina que cada mañana, antes de empezar tu día, tomas un momento para estar con Dios. Lees su palabra, oras, le hablas, le escuchas. Ese tiempo no es una obligación, es un privilegio. Es un momento para conectarte con el Creador del universo, para llenar tu corazón de su amor, para recordar quién eres en Él. Y cuando sales de ese momento, no eres la misma persona. Sales con un corazón lleno de amor, de paz, de gratitud. Y eso se refleja en todo lo que haces. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? Aquí hay 3 prácticas que pueden ayudarnos a mantener nuestra fe viva y auténtica. Primero, conéctate con Dios diariamente. Toma un momento cada día para estar con Él. Lee su palabra, ora, escucha su voz. No lo hagas por obligación, hazlo porque lo amas. Segundo, sirve a los demás con amor. Busca maneras de bendecir a los que te rodean.
No lo hagas por reconocimiento, hazlo porque quieres reflejar el amor de Dios. Tercero, vive con gratitud. Recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti y agradécele. La gratitud nos ayuda a mantener nuestro corazón en el lugar correcto. Y ahora, para terminar, imagina que estás en un atardecer. El sol se pone en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos. Es un momento de paz, de reflexión, de gratitud. Y en ese momento te das cuenta de algo. La vida no se trata de acumular, se trata de compartir. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto das. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Él no vino para ser servido, sino para servir. No vino para recibir, sino para dar. Y eso es lo que debemos buscar en nuestra vida. Ser como Jesús, vivir como Jesús, amar como Jesús. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto das, sino cuánto amas. Amigos, hermanos en Red de Fe, hoy hemos hablado del diezmo, de la generosidad, de la fe, pero más allá de los porcentajes y las reglas, hay una verdad que quiero que te lleves. Dios no quiere tu dinero, quiere tu corazón. No quiere que des por miedo, quiere que des por amor. No quiere que vivas bajo cargas, quiere que vivas en libertad. Así que, ¿qué harás hoy? ¿Seguirás el camino del miedo, la obligación y la manipulación? ¿O darás un paso de fe, con un corazón sincero y generoso, sabiendo que Dios ve lo más profundo de tu ser? La verdadera bendición no viene de lo que puedes comprar con tu dinero, sino de lo que Dios ha hecho por ti en la cruz. Él te ofrece una vida abundante, no basada en riquezas materiales, sino en una relación con Él. Hoy es el día para comenzar. Hoy es el día para transformar tu vida y ser un verdadero mayordomo de lo que Él te ha dado. No esperes más. Ven a Él con todo tu ser. La invitación está abierta y el amor de Dios te está esperando. Que Dios te bendiga y quédate con Dios. Hasta pronto.